Bienvenidos a Estudio Cine, el espacio en donde tengo conversaciones con expertos, amigos y gente que admiro y que han experimentado la formación en cine en sus diversos formatos para hacer realidad sus proyectos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un capítulo de Estudio Cine Podcast. El día de hoy estamos conectados también vía remota con Jordi Branzuela en Barcelona, en SCAC. ¿Estás en Barcelona o en Terrassa tú? Bueno, en un pueblo que se llama Sant Cugat, a Sant 15 Cugat, kilómetros claro. de Terrassa. Sí, Qué sí, bien. sí. Bueno, Cerquita de la SCAC. cerquita, Jordi. Bienvenido, Jordi. Muchísimas gracias por esta charla contigo. De nada, hombre, faltaría más. Bueno, pues como ya saben y como ya sabes, este podcast se llama Estudio Cine y obviamente pues la búsqueda es encontrar esas decisiones, esos procesos que hemos hecho o que han hecho para estudiar y hacer cine y bueno, también descubrir que se puede estudiar de muchas formas el cine. Entonces, en este caso, Jordi, pues tú tienes una circunstancia muy especial que quiero platicar contigo. Eres director de fotografía, pero ya llegaremos a ese momento. Pero quiero que empecemos a hablar lo que estás haciendo ahora porque tengo entendido que por ahí del 2001 empezaste a dar clases en la SCAC. A mí me tocó que me dieras clase, fuiste mi profesor de clase de estereoscopía, que también ya hablaremos de eso, que aprendí mucho y que me sirvió mucho aquí en México. Y también vamos a hablar de que eres coordinador del máster. Entonces, me gustaría empezar, ¿cómo fue que te incorporaste? ¿Cómo fue ese proceso, ese paso para ti? Si fue un paso natural de incorporarte como docente, como profesor de cinefoto en la SCAC, que fue en el grado y en la maestría también. Bueno, yo creo que fue un proceso natural en el momento en el que sucedió, porque yo soy de la primera promoción de la escuela, de la promoción del 94 al 98, entonces la plantilla de profesores, digamos que era pequeña. Entonces, Claro. esa escuela, una de las características de la SCAC es que siempre se han nutrido de sus propios graduados, ¿no? A medida que esos graduados van saliendo al mercado, una de sus primeras oportunidades laborales acostumbra a ser docente en algún grado de prácticas o de cursos de verano o de algún tipo de formación de entrada, ¿no? Digamos. Entonces esa fue mi opción. Me propusieron ser profesor de fotografía de primero, en algunas clases aisladas al primero, ¿no? Y después poco a poco eso fue aumentando hasta que fui un profesor, digamos, ya de una asignatura, Sí. pero fue un proceso bastante natural, desde, ya te digo, empezar a hacer algunas clases puntuales hasta ya tener una asignatura concreta en un curso concreto o en varios, ¿no? Con diversas etapas, ¿no? Claro. Porque yo es verdad que las primeras clases las di sobre el 2000, 2001 aproximadamente, pero he tenido, en función también de mi trayectoria profesional, de cuando he tenido más o menos tiempo, pues he tenido más relación con la escuela o incluso he tenido algún año donde prácticamente no he tenido relación. Claro. Esa sería un poquito, es una historia larga porque ya son 20 y pico años, ¿no? Pero Pues sí. ya casi 23, pero fíjate que eso es algo que me gustó mucho de la SCAC. Cuando estudié ahí, cuando tuve la oportunidad de conocer la SCAC, la SCAC y de conocerte a ti, pues fue algo que me gustó mucho, que los propios egresados de la escuela fueran quienes regresaran y nos dieran clase. Nos diste clase tú, nos dio clases Arnau, bueno, Xavi no es exalumno, pero nos dio clases también Isaac Vila. Y pues fue una experiencia padrísima, porque al final de cuentas todos nos fuimos nutriendo y llevamos como la misma estructura de aprendizaje que ahora es algo que yo traigo aquí y es algo que yo también, pues de alguna manera desarrollo aquí en México. Sí, yo haría una analogía, Ujú. no sé cómo la verías tú, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí sabes que, bueno, tenemos el Barça, ¿no? El club de fútbol, y Sí, los jugadores que se forman en la Masía, de chiquitos ya aprenden a jugar de una manera determinada para cuando claro. lleguen al primer equipo tenerlo todo eso interiorizado, ¿no? La SCACA podría ser algo similar, ¿no? Nosotros tenemos un método muy particular de enseñar, Ujú. basado en una serie de cosas que llevamos, digamos, arrastrando desde casi nuestros inicios. Es un ADN, SCAC, Claro. ¿no? Basado en el fotoquímico, en el trabajo, en el equipo, en una serie de cosas, ¿no? Y entonces el hecho de utilizar nuestros propios alumnos hace que esa incorporación sea mucho más simple, Por ¿no? Porque al supuesto. final todos jugamos a lo mismo. Claro. Todos enseñamos en la misma dirección y eso se nota porque al final
no hay contradicciones, no hay incluso diferentes maneras de enseñar, ¿no? Claro. Hay diferentes visiones, eso Sí, siempre, sí, ¿no? sí. Eso debe existir, pero que la manera en la que creemos que debe aprender alguien que estudie cine, ahí estamos todos de acuerdo. Sí, y algo que también creo que funciona muy bien es que, pues ya todos los egresados, ahora profesores, uno, están en activo y dos, conocen la estructura de la SCAC, conocen lo que se espera de ellos, conocen las herramientas que existen y cuáles son las posibilidades de ellas, a diferencia de un profesor externo que, bueno, viene a explorar. En este sentido, a mí me gustaría saber cómo fue tu experiencia como estudiante. En aquella primera promoción, aquella primera generación del 94, compartiste aula con grandes del cine ahorita en España, como J. Bayona, por ejemplo, Jauma. ¿Y cómo fue uno, llevar un curso con ellos? ¿Cómo describirías que fue tu relación con tus compañeros de clase y tu experiencia en la SCAC en esa etapa? En ese momento el SCAC. Bueno, fue algo realmente apasionante y aunque parezca un tópico, lo fue porque éramos los primeros. Claro. ¿No? Nosotros abríamos camino, de manera que piensa que en la primera promoción éramos 47, Órale. ¿vale? 47 personas en toda la planta, no había nadie más, no había segundo, no había tercero, no había cuarto, ¿no? Entonces, a Claro. medida que nosotros avanzábamos, se iban incorporando cursos por debajo nuestro, pero claro, empezábamos de cero, todos, ¿no? Los profesores, la estructura. Es verdad que había un germen anterior que era la SANS, ¿no? Que era una escuela con una cierta tradición, ¿no? Y lógicamente pues había ahí un germen, pero la sensación era bueno, de pioneros en todos los sentidos, para lo bueno y para lo malo, ¿no? Para lo bueno porque nos permitíamos o nos permitían hacer casi cualquier cosa, ¿no? En pos de que el curso pues fuera mejor, ¿no? Claro. Y a veces pues como simples conejillos de indias para cosas que no sabíamos si funcionarían. Sí. Pero te tengo que decir que no tuve en ningún momento la sensación de estar perdidos, ¿no? Claro. Sino de que era una travesía, de una aventura, donde íbamos aprendiendo todos a la vez, ¿no? Y con mis compañeros, pues la sensación no creo que fuera muy distinta a la que puede tener cualquier alumno hoy en día. Para mí, esos compañeros hoy famosos, ¿no? Que están trabajando en algunos en Hollywood o en superproducciones, como pues, tú decías a Bayona, pero hay muchos otros, ¿no? Faura, Jaume Martí, Claro. Roger Aguilar, Guillem Morales, Bernat Bosch, Albert Pascual, todos estos están en primera línea, ¿no? Están ejerciendo de jefes de equipo en sus respectivas especialidades, ¿no? Y para mí eran compañeros, como, ¿sabes? Es verdad que había una pasión muy especial porque era gente que hacía años esperaba, muchos de ellos esperaban que se abriera una carrera de cine en España, no existía en ese momento. Ujú. Entonces sucedió una cosa curiosa y es que la media de edad del primer curso eran 24 años, Ok, ¿no? no eran Eso tan no, jovencitos. claro, eso no ha vuelto a pasar, ¿no? No ha vuelto a Ya, pasar porque había gente que hacía años esperaba algo así claro. y cuando vio la oportunidad lo aprovechó, ¿no? Y esa media de edad se notó Claro. mucho en la primera promoción porque la madurez de algunos de esos alumnos se incorporó rápidamente a la manera de transmitir historias, ¿no? A saber exactamente, pues eso, los mayores tiraban un poco del carro, ¿no? Porque tenían Claro. mucho más claro eh, Sí, lo cuál que era la querían, lo que realidad buscaban. profesional, ¿no? Y sí, sí, sí. Y eso pues fue algo que yo creo influenció bastante a esa primera promoción. No más allá del talento que se dio, que sí que es cierto Ujú. que viendo un poco todas las promociones, pues esa primera promoción tuvimos la suerte de que hubo muchísimo talento concentrado en esas 47 personas, ¿no? Wow. Oye, y dos preguntillas de eso. En ese momento, cuando tú te integraste a la primera generación, ¿qué tan restrictivo era el acceso a la SCAC en cuanto al costo? O sea, era ya una formación costosa, estaba empezando, ahora ya quizá tiene unos costos más elevados. ¿Cómo consideras que estaba en ese momento? Hmm. Bueno, una escuela de cine siempre tiene un coste elevado. No creo que haya ninguna escuela en el mundo que no tenga un coste
en relación al país y al nivel de vida alto, también era así en ese primer momento. Piensa que no había estudios de cine en España, Sí. y el precio, pues lógicamente, no era asequible a todo el mundo. Era mucho menos que ahora, está claro, porque también han pasado 20 años, Claro. pero en proporción no creo que fuera muy distinto, ¿no? Y como todo, pues no, en ese momento no había ningún tipo de beca, porque todavía las becas llegaron más tarde. Ok. Era una cuestión puramente de potencial económico, ¿no? De decir que tus padres tuvieran la suerte Sí. de que te lo pudieran financiar. O no recuerdo a nadie que se lo pagase él mismo, Claro. ¿vale? Ahora sí que sucede a veces, pero Sí. en ese momento no había nadie que pudiese pagarse a esa edad un curso de este tipo, o 4 cursos, eran 4 años, ¿no? Yo tuve la suerte que mis padres pues apostaron por ello y aquí estoy, ¿no? Pero fue ya te digo, una cosa que, por desgracia, las escuelas de cine no son públicas, ¿no? Hay pocos lugares en el Aquí mundo, en México creo, tenemos una pública, la ENAC. Bueno, aquí pues en Puebla también ARPA es una escuela más pequeña, pero también es de cine y es pública. claro, Sí. no, hay escuelas de Sí, cine sí, sí. públicas también en España. Lo que pasa es que el potencial digamos, de tamaño, de equipamientos, pues se reduce proporcionalmente, Sí, ¿no? Y claro, claro. entonces, si tú quieres pues tener una serie de equipamientos o de materiales o de luces o de tamaños de plató, pues eso hay que pagarlo. Y desgraciadamente tiene un coste altísimo, ¿no? Todo lo relacionado con el cine tiene un coste muy alto. Totalmente. Y los profesionales, ¿no? Tú hablabas de los profesionales en activo, pues eso también tiene un coste, ¿no? Que Sí, te sí, sí. vengan gente que está trabajando en la industria y que no se dedica a ser profesor, pues tiene un coste que hay que, pues, bueno, asumir, y todo eso repercute en esa matrícula que, al no estar subvencionada de ninguna forma, en el caso nuestro al menos, Sí. pues es algo que debes tener en cuenta cuando te planteas estudiar cine, está claro. Por supuesto, por supuesto. Definitivamente tiene un costo alto. De hecho, también algo que reconocí mucho cuando estuve allá en la SCAC es que se le pagaba muy bien a los profesores. Pero algo también que vi y que me hizo, bueno, ya hablaremos un momento, yo estuve ahí con Aritz Lecuona, no dirigiendo el máster de foto, pero coordinando el máster de foto, coordinando toda la cuestión logística durante un par de añitos, que fue lo que me abrió el mundo a identificar que lo que yo quería hacer profesionalmente estaba más en la coordinación académica que en un set. Que me encantan los sets, me apasiona, pero me hace más feliz estar en la coordinación académica. Y en este sentido, hay algo que me gustó mucho de la SCAC, es que era relativamente fácil invitar a profesores a que dieran una charla, que dieran una masterclass, a que dieran clases, porque le tienen cariño, le tienen respeto a la SCAC, y eso facilitaba mucho el proceso también. Sí, sí, sí. El hecho de tener ya una trayectoria y un prestigio te facilita las cosas, ¿no? Está claro que al final tu trayectoria puede influir en ciertas personas, ¿no? Y el hecho de tener un potencial y un músculo en la industria hace que, pues, que gente que quizá va muy mal de tiempo, ¿no? Porque los Sí, profesionales sí, sí. del cine normalmente pues tienen poco tiempo, y el tiempo que tienen libre lo quieren dedicar a sus familias generalmente, no se comprometan demasiado. En el caso nuestro tenemos esa suerte de que tenemos una gran cantidad de graduados que Sí. se sienten como de una familia, ¿no? Y eso facilita las cosas. Pero además, todos aquellos que no son graduados nuestros, y también hay muchos, lógicamente, que queremos invitar y que queremos traer, pues el nombre ayuda a que, bueno, como somos conocidos, pues estas personas generalmente no suelen poner demasiados inconvenientes, más allá de que nos ajustemos a sus agendas, ¿no? Sí, por supuesto. Ni siquiera, te diría que ni siquiera económicamente, porque son gente que entienden la realidad académica, que entienden que no pueden tener, en algunos casos, sus cachés económicos, Sí, ¿no? claro, claro. Y que, bueno, se ajustan
al precio SCAC, digámoslo así, al precio académico, pero vienen por ese cariño que puedan tener y no por el dinero. No por el dinero. Totalmente. Oye, y ya que también tocamos el tema de tu inicio como estudiante, ¿cuáles considerarías que fueron las características que hicieron que tus compañeros de clase destacaran en la industria, destacaran en lo académico? ¿Qué viste en ellos? ¿Qué consideras que deberían de tener los nuevos estudiantes, los estudiantes que están ahora en la SCAC, para poder llegar a esos puntos? Bueno, en mi caso yo destacaría sobre todo las ganas, ¿no? El hambre por hacer películas y además por querer aprender, ¿no? Ya sé que suena atópico, pero es que no hay mucho más que eso, ¿no? Nosotros vivíamos 24 horas del cine, ¿no? Ok. Y tuvimos la suerte de que todos lo veíamos así. Con lo cual, esa competencia sana que se producía en la escuela, en ese grupo, impulsaba a los demás, ¿no? El hecho de ver el hambre que tenía tu compañero, ¿no? Las Claro. ganas de llegar, las ganas de triunfar, de conseguir hacer cine y dedicarse a hacer esto en un país en el que todavía el cine era algo que, bueno, estaba visto como muy algo muy residual prácticamente, ¿no? Ok. En los 90 al menos. Veías que si querías llegar a dedicarte a esto, tenías que ir a por todas desde el principio. No podías pensar que cuando acabaras esa carrera pues te llegarían ofertas o que irías a buscar trabajo. Esto no funcionaba así, lo entendemos muy rápido, ¿no? Wow. Había que construir ese camino, ¿no? Había que crear una industria o empezar a crear una industria distinta a la que había, porque la que había en España en ese momento y en Cataluña todavía más, Ujú. no era el cine que nosotros queríamos hacer, ¿no? Era un cine, digamos, un poco anclado en las Sí, subvenciones, muy relajado, una industria ya un poco, digamos, añeja, ¿no? Con unas tradiciones claro. que, bueno, nosotros éramos viento fresco, ¿no? Y no queríamos arrasar con todo esto, pero sí queríamos incorporarnos de una forma distinta. Y eso, pues, tuvimos muy claro, muy rápido que lo teníamos que hacer nosotros. O sea, teníamos que tirar la puerta abajo, ¿no? Wow. No era cuestión de llamar, sino que era cuestión de decir, estamos aquí y no nos vamos a ir, ¿no? Y eso, hubo gente, ¿no? Bayona, o Quique Maillo, o Morales, o Javi Domingo, o José Aguilar, los directores, básicamente, Ujú. que tiraron de nosotros, ¿no? Todos los demás estábamos ahí en esos proyectos y eso es lo que yo destacaría de esa promoción, el hambre. Yo ese hambre la he visto pocas veces Claro. más, ¿no? Todos los alumnos de cine tienen pasión, pero el hambre, ¿no? Esa necesidad vital de tener que hacer cine, tener que hacer tu propia carrera, no es tan habitual, ¿no? Claro. Y ahí se dio de una forma muy destacada, muy destacada. Oye, pues me ha encantado cómo lo has descrito y creo que es algo que deberíamos de considerar en otras latitudes, en otras escuelas y en otras. Por ejemplo, yo me encuentro en la ciudad de Puebla, que es fuera del centro de la Ciudad de México, de México, y justamente necesitamos algo así, necesitamos tener esa hambre, esa búsqueda de abrirnos un espacio, de contar historias y no depender de las subvenciones. Eso es súper, súper importante. Sí, las subvenciones son importantes a veces en estas industrias donde los costes son altísimos, pero lo que no puedes hacer es depender, ¿cómo te lo diría? Esperar a que llegue la subvención para hacer tu película, ¿no? Claro. Hay que luchar, ¿no? Hay que luchar por todos los medios. A veces la subvención te permitirá hacer una película mejor, pero en ese momento, si no había subvención, la haríamos igual. La haríamos de otra forma, ¿no? Claro. No cobraría nadie, Justo eso era lo que te iba a pediríamos que. preguntar. ¿Cómo lo harían o cómo lo hicieron en ese momento en la que la subvención quizá no era la opción? Pues muchas veces pidiendo favores, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Pues todo el tema de las cámaras, todo el tema de las luces, el tema del negativo, o sea, apoyándonos en gente que creía en nosotros, ¿no? Claro. Esa industria nació
la nueva industria, digamos, nació gracias a gente que creía que las cosas tenían que cambiar, ¿no? Si queríamos una industria fuerte, había que apostar por gente que quería hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Hubo gente en el sector que seguramente en contra, incluso te diría, de la opinión general, Sí, ¿no? Apostó por un colectivo, ¿no? Por una escuela, y eso se notó al cabo de 5 o 6 años, empezó a notarse, ¿no? claro. Nosotros no, Eduardo, no, en un país donde está todo establecido, ¿no? No éramos bien vistos al principio. Una escuela de cine, en un país donde no existía la escuela de cine y se iba por meritoriaje, ¿no? Sí, claro, Tú claro. entras de abajo y empiezas a subir y todo eso, no estaba bien visto, ¿no? Formar a jefes de equipo, directores de fotografía, directores de una escuela que salían de Claro. una escuela, Que ¿no? entre Se comillas no se creía lo que habían eso ganado era, todavía. claro, se creían que eso, pues, bueno, eran gente que nos creeríamos superiores por el hecho de haber estudiado, de que bueno, había miedo, en Claro. cierta forma, a ese, es lógico, ¿no? Yo también lo veo lógico, ¿no? Pero no era nuestra intención, era simplemente nosotros, yo nunca me he sentido superior a nadie por haber hecho una carrera. Ujú. Mi manera es lo que decías tú antes, ¿no? El método de aprendizaje es muy distinto. Yo nunca discriminaré a alguien que no estudiara en una escuela de cine. O sea, para mí puede ser igual o mejor profesional que yo, Claro. ¿no? Su método de aprendizaje y su manera de trabajar en el set y sus historias son lo que a mí realmente me indicarán, ¿no? Pero nosotros, al ser los primeros, pues bueno, se veía esa escuela como algo que podía desequilibrar esa Claro, estructura que estaba muy bien establecida, ¿no? Y entonces, bueno, sucedió, sucedió, claro. pero de una forma natural también, ¿no? Al final la gente joven Y positiva, no se va, impuso nada. no, al contrario, simplemente fue surgiendo, se les fueron dando oportunidades, esas oportunidades se aprovecharon, hubo algún éxito, ¿no? Como el de Bayona, ¿no? Que Ujú. abrió muchas puertas y convenció a mucha gente que esa nueva generación estaba ahí para realmente aportar cosas, Claro. y a partir de ahí las cosas fueron más fáciles, ¿no? Yo diría que a partir de ese éxito, que creo que fue en el 2005 aproximadamente, la primera película de Bayona, El que es la orfanato. primera gran pesca, digamos, Ujú. las cosas cambiaron, ¿no? Entonces ahí se nos abrieron muchas puertas, muchas televisiones empezaron a entender que se podía hacer cine de mucha calidad en España, con buenas historias, ¿no? Sin una subvención pública únicamente como Claro, excusa para mantener la industria viva, claro, claro. ¿no? Sino con el hecho de querer hacer una peli que tuviera éxito, ¿no? Que gustase, que llegara no solo a España, sino a todo aquel mercado que le gustase un buen cine, ¿no? El Orfanato consiguió eso, Ujú. ¿no? Sí, Y, totalmente. y- y juntamente con quizá Amenábar, que no es de nuestra escuela, pero es digamos, de una trayectoria similar, demostró que el cine hecho a partir de estudio, ¿no? A partir Ujú, de ujú. escuela de cine, también era válido aquí en Claro, España, claro, digo. claro. Sí, En sí, otros sí. países siempre lo ha sido, ¿eh? Pero en España no, desde los años 70 no existía una escuela de cine. Entonces, ahí se empezaron a cambiar las cosas, empezaron a creer que esa generación tenía valor, ¿no? Claro. Y ya está. Y entró naturalmente en la industria y empezó bueno, a ascender, ¿no? Y después ya otras generaciones, etcétera, etcétera. Sí, sí, no, un montón. Oye, y mencionas esta metodología de aprendizaje, esta estructura. Tú fuiste la primera generación. ¿Quién creó esa estructura? ¿Quién fue el impulsor de esta nueva SCAC, Escuela de Cine en España? Que también, no sé si es algo correcto lo que voy a decir, pero tenían una mirada positiva, bien recibida o bien visto del cine americano, norteamericano. Eso fue algo que me gustó mucho cuando estudié ahí, que los estudiantes tenían mucho acercamiento al cine americano también. ¿Quién hizo esa estructura? Bueno, yo hablaría, claro, en mi especialidad yo tengo muy claro Sí, quién transmitió nuestro ADN, ¿no?
Pero yo quizá hablaría de dos personas muy relevantes a nivel escuela, Que ya ¿no? hablaremos de Una tu es, especialidad, que seguramente estás hablando de el sí, maestrazo Tomás Pladeval. sí, Bien, bien. exacto, Tomás Pradevall, ¿no? Y Xavi Jiménez, ¿no? Claro. Eh, pero en lo que sería escuela yo hablaría básicamente de dos personas. Una, para mí, la más importante es Maixents, ¿no? Josep Josep Maixents, Machens. creador de la escuela, ideólogo de la escuela, y que hizo posible, convenció a mucha gente de que esa escuela era necesaria en un momento en que pues, no era fácil, y lo consiguió casi de la nada. Sí. Y la otra persona, digamos, es, a nivel ideólogo, fue Sergi Casamitjana. Ok. Sergi Casamitjana consiguió, siendo aún muy joven, Ujú. transmitir una ideología de aprendizaje mediante el trabajo, ¿no? No fuimos nunca una escuela teórica, Sí, digámoslo así, ¿no? Siempre nuestra base, desde el principio, se fundamentó en el aprendizaje a través del rodaje, claro. ¿no? Y, lógicamente hay asignaturas de todo tipo en una carrera de 4 años, ¿no? Como es la nuestra, pero el aprendizaje a través de la práctica, ¿no? De rodar mucho y con mucha gente distinta y durante muchas ocasiones distintas, ese es el método, el learning by doing, ¿no? Ujú, ujú. Ese método se mantiene y es nuestra esencia, ¿no? Nuestra característica más importante es que Claro. aprendemos trabajando con profesionales y sin profesionales, porque muchas veces el aprendizaje fuerte se sucede cuando no está el profesor, Sí, ¿no? Es cuando te dejan, ¿no? Y bueno, pues ahora te llevas esto fin de semana y ruedas tú, claro. ¿no? Y ahí el aprendizaje es profundo, digámoslo así, ¿no? Seguro, seguro. Oye, y ya para ir cerrando este bloque que tiene que ver, que ya se juntó con tu experiencia como estudiante y ahora como coordinador también, eh, de eso que aprendiste, de eso que viviste, ¿cómo lo estás aplicando ahora como coordinador? ¿Qué sientes que estás tú tomando en cuenta lo que te hubiera gustado que sucedería y cómo lo estás gestionando como coordinador del máster de foto, que es un máster que tiene mucho reconocimiento, que es como en algún momento Aritz Lecuona lo llamaba como en la categoría de los másters como la joya de la corona? ¿Cómo lo estás gestionando? Pues yo básicamente sigo ese instinto, ¿no? Que se me transmitió y hago que el alumno que hace el máster de fotografía aprenda al lado de los profesionales, digamos, más reconocidos, ¿no? Ese Claro. trabajo a través o desde el maestro, ¿no? Tal como se me transmitió a mí, ¿no? Con el maestro, tú haces, pero el maestro te corrige, te pregunta, te cuestiona, ¿no? Ese sería, digamos, mi principal método, ¿no? Ujú. A partir de ahí, acertar mucho con el profesorado, ¿no? Sí, Yo, digamos que en la experiencia que tengo desde hace ya muchos años, mi principal trabajo como coordinador para que el máster sea un éxito es escoger bien. claro. Escoger bien los profesores que den las materias adecuadas y la separación de horarios, ¿no? O sea, qué se da, quién lo da y en qué momento del curso lo da, Claro. ¿no? Esa combinación es lo que para mí es la base del éxito, ¿no? Después hay una segunda, o hay otras cosas también importantes, como por ejemplo, y ahora esto quizá te sorprenderá, Ujú. pero la elección de los alumnos, Ok. ¿vale? Nosotros tenemos la suerte de tener mucho éxito, ¿no? Sí, El máster de fotografía, sobre todo, siempre ha tenido mucho prestigio. La SCAC es una escuela donde la dirección de fotografía siempre ha sido muy reconocida y el máster, como tú decías, es como la guinda, ¿no? Es sí. la joya de la corona. Entonces, tenemos la suerte de tener muchísima demanda, sobre todo también en Sudamérica. La mitad de nuestros alumnos son Sí, 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 siempre. sudamericanos, más o menos. Entonces, tenemos la suerte de poder, suerte y desgracia, porque me toca a mí, tener que entrevistar a muchísima gente, Ahora ¿no? ya hacen entrevista. Entonces, claro, sí, Ok. sí, sí. Desde que yo soy de coordinador, hacemos entrevistas. Órale. Y entonces yo selecciono a las personas que creo pueden funcionar mejor, ¿no? O sea que, aunque suene arrogante lo que te digo, ¿no? Nosotros escogemos a los alumnos Sí, por supuesto. en Está el genial, máster ¿eh? de dirección de fotografía, porque tenemos
tanta demanda que escogemos a aquellos que yo creo o que nosotros creemos pueden aprovecharlo mejor, tienen mayor potencial y demuestran ya tener un conocimiento suficiente como para acceder, ¿no? Y eso también es un éxito porque es un poco lo que te contaba antes. Si todo el grupo es muy bueno, sí, justo. El curso va muy bien, ¿no? Porque uno tira del otro, hay una competencia entre ellos, una competencia sana porque son compañeros al mismo tiempo. El nivel general Cuando del acaban, grupo se eleva. sube muchísimo, ¿no? No hay niveles, ¿no? Las entrevistas sirven para que todo el mundo tenga un nivel similar. Claro. No haya grandes diferencias. Pero un profesor que nota muchas diferencias, es muy difícil enseñar de esa forma, ¿no? Entonces, eso también yo creo que es la base del éxito, ¿no? Escoger muy bien a los candidatos y hacer que sea un grupo unido, uniforme y que pueda ser un grupo que después del máster siga teniendo apoyo entre ellos. Claro. ¿Sabes? O sea, porque tú, cuando acabas cualquier tipo de estudio cinematográfico, acostumbras a tener un vértigo terrible. Un vértigo a la nada, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Claro. ¿No? ¿Y ahora cuál es el próximo proyecto? ¿No? Nadie te llama en ese momento, ¿no? Entonces, la importancia de tener buenos compañeros y de tener compañeros que hagan cosas, que te llamen a ti y esa rueda entre todos gire, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? Y entonces nosotros fomentamos mucho la comunidad, ¿no? La comunidad SCAC, ¿no? Claro. La comunidad SCAC, la secta nos llaman a veces, ¿no? Sí, eso pasó también. Me pasó. Claro, esa secta no deja de ser que nosotros cuidamos de nosotros, ¿no? Claro. Cuidamos de nosotros mismos. Un estudiante SCAC forma parte de una comunidad de 800 personas anualmente que tiene múltiples oportunidades, sí. ¿no? Y si la industria no te lo da en un primer momento, te lo dan tus propios compañeros, ¿no? Porque hay otros proyectos en los que te llaman, en los que tú colaboras. O tú haces algo que viene alguien que te ayuda de forma gratuita y eso te ayuda a hacer una reel y hacer un corto y hacer una peli, como te decía, en cooperativa. Claro. Todo eso es necesario para que tú llegues donde tienes que llegar. Y las CAC creen eso y funciona de esa manera, ¿no? Sí, sí. Una de las grandes ventajas que yo percibí de cuando estuve en las CAC era justamente la relación con mis compañeros del propio máster, la relación con los compañeros del máster de dirección, de producción, que son personas con las que todavía sigo teniendo contacto, con las que coincidimos en esa generación. Y sobre todo también en esa época, no sé si siga sucediendo de alguna forma organizada, pero casualmente me relacioné con los chicos que estaban haciendo el grado. Esta generación de Dani de la Orden, por ejemplo, que me invitaban a sus rodajes, que yo iba como el del máster, el que dice que sabía más que ellos, pero ellos ya estaban muy avanzados. Me tocó ver a Dani de la Orden acojonado en su próximo corto que iba a rodar. Ahora ya no me responde los mensajes, ya lo invité y no me ha pelado. Dani, te estamos buscando. Pero algo que me dejó la SCAC justamente pues fueron todas esas relaciones, todos esos contactos, y no solamente con los alumnos, también con los profesores. Yo salí de la SCAC hace 10, 11 años ya y sigo cultivando esas relaciones. Esta charla es un ejemplo de ello, que te agradezco muchísimo, Jordi, porque también cuando estuve allá me trataste súper bien, hubo una muy buena relación y pues nada, todo viene de este ecosistema que se genera dentro de una escuela como puede ser la SCAC. Claro. Yo creo que eso es algo que se ha dado, ¿no? Se ha dado, pero que ¿cómo te diría? ¿No? En una escuela, sobre todo los profesores y todo aquel que forma parte de esa estructura, tiene que ser generoso. Sí. ¿No? Cuando tú enseñas, y eso para mí es una regla primordial, cuando yo escojo un profesor, yo tengo que ver que es generoso. Generoso en la enseñanza, en el compartir, claro, en totalmente. el no quedarse nada para él. ¿Sabes? Cuando viene un profesional, yo quiero que venga a cuerpo descubierto, ¿no? Sí. Porque el profesional que te viene con dudas o que te viene y no te va a contar exactamente cómo ha hecho las cosas, sí, no, claro. Ese profesional no nos interesa. No nos interesa porque el alumno lo percibe. Sí. Lo percibe, lo nota y eso no es lo que buscamos.
Y al final Y no es denota el una falta de espíritu, ¿eh? confianza en uno mismo. Sí, una falta de confianza, ¿no? Y Sí. si tú eres una persona que has triunfado, que te llaman para ir a hacer un curso, tal, generalmente es porque no te falta el trabajo, porque es un Claro. profesional reconocido, ¿no? Por lo tanto, yo me he encontrado generalmente con gente de enorme talento que su mayor característica es la generosidad. Sí. La generosidad en el compartir, en la enseñanza, en los conocimientos, ¿no? Y eso tiene muchísimo valor, ¿no? Cuando encuentras ese tipo de personas en tu sector, es una gran suerte, ¿no? Y yo lo que intento cada año es, pues eso, ir fichando esas personas, ¿no? Y encuentras una de una especialidad de tal, el colorista, un ayudante de cámara que tal. Bueno, intentas ir Claro, claro, buscando claro, esas claro. personas que son grandes profesionales, pero al mismo tiempo muy generosas en cuanto a la transmisión de información, ¿no? Y eso se nota muchísimo, muchísimo porque el alumno lo agradece muchísimo, Sí, claro. muchísimo. Ahí es Cuando donde ve que un encuentras profesional valor. claro, un profesional de esa talla le está dando unos consejos que ha tardado años en aprender y se los da gratuitamente y sin ningún tipo de reparo, Sí. para que no le suceda a él cosas que pueden haberle pasado antes. Claro. Eso es muy valioso, ¿no? Y, bueno, esa es la manera, de alguna forma, de construir lo que es el prestigio, ¿no? Al final, una escuela que te da esto. Estos días, Edu, tenemos alguna discusión entre nosotros sobre lo que debe ser una escuela, ¿no? A veces Ujú. sucede allí, ¿no? Y hablábamos del material, por ejemplo, Sí. ¿no? El material, que es algo que siempre en una escuela de cine hay una cantidad de alumnos determinada que solo se fijan en el material que Sí. tienes, ¿no? Sí, sí, Valora totalmente. una escuela por el tipo de material y por la cantidad de material y si la cámara es el último modelo, no lo es, Los ¿no? fierros, cuando llevamos acá. Sí, para nosotros tiene una importancia secundaria, Ya. ¿no? Para mí, como docente, el hecho de tener el mejor material del mercado no sería la característica que diría en primer lugar, Claro. ¿vale? Para mí es mucho más valioso el profesional generoso, Sí, sí, mucho sí, más, totalmente de muchísimo acuerdo. más. Porque una cámara será mejor o peor, pero es una cámara, no Sí. es una herramienta, ¿no? Entonces, esto es como lo del pincel, ¿no? Un pintor no será mejor porque tiene un pincel más nuevo Sí. o más estilizado, ¿no? El pintor será bueno si aprende a pintar. Entonces, en esto es lo mismo, ¿no? Que la cámara sea más buena te permitirá seguramente cometer errores más graves y que no pase nada, Claro, digámoslo así. claro, claro, Pero si claro. la cámara no es del último modelo, pues tendrás que agudizar el ingenio para conseguir lo que quieres, Sí, ¿no? Y si no tienes 30.000 vatios de luz, pues lo tendrás que hacer con 10. sí, Y si no, pues tendrás que buscarte la vida para conseguir que eso se vea igual o mejor, porque no tienes todo lo que necesitas. Pero esa es la base del aprendizaje, claro. ¿no? El no tenerlo todo, sino en tener que buscar la solución, ¿no? Y yo creo en ese tipo de escuela, ¿no? Una escuela que tenga todo el material y que sea el anzuelo para que el alumno pique sea la última Alexa o el Claro. material. Bueno, oye, no te diré yo que no esté bien tener ese material, Es atractivo, pero no es el pero objetivo, ¿no? no es lo primordial, Claro. ¿no? Y yo esto cuando el alumno me lo pregunta, perdona que se me ha encendido la Alexa. Perdona, un segundo. Por andar hablando de la Alexa cámara, se prendió el asistente virtual. Perdón. No, no te Sí, preocupes. se me ha encendido. Pues como te decía, ¿no? Yo dejo muy claro que no es un lugar para manejar cámaras. Claro. Para eso existen los rentals Sí, sí, sí. y hay workshops y allí te irá mucho mejor, ¿no? La escuela te enseña a mirar, te enseña a narrar, te enseña a explicar historias, te enseña a ser profesional en esta industria, ¿no? Pero no a manejar una cámara. Claro. Eso es algo que aprenderás solo, prácticamente, porque lo necesitarás para lo siguiente, ¿no? Pero no es lo que debe ser una escuela de cine.
creo yo. Algo que me pasó también cuando andaba por ahí era que justamente los compañeros, profesores, los profesionales como tú, como Edu Grau, por ejemplo, una de las ventajas que tenían, sobre todo cuando fueron a Estados Unidos, a Hollywood, a probar suerte, es que podían resolver grandes cosas con poco. Y fue que de esa forma se pudieron insertar, o lo que nos contaron que les ayudaba mucho, ¿no? Y creo que eso es algo fundamental. Ya habrá momento de jugar con juguetes más complejos, pero todas las cámaras tienen las mismas características, los mismos settings, la misma configuración que está, pues, basado en la tecnología o en la técnica, sobre todo, y en las teorías de la fotografía que pues aplican de la misma forma, ¿no? Sí, al final son herramientas similares con características distintas, Sí, pero la herramienta en sí misma no cambia, ¿no? Y para la mayoría de aprendizajes que tienes que hacer, no necesitas ese último modelo. Es como aprender a conducir con un Mercedes 500. No, hombre, puedes aprender a conducir con cualquier otro coche. Está bien claro. que funcione bien, que tenga las marchas, que no tenga las ruedas pinchadas, que se encienda. Todo eso tiene que ser, está claro, ¿no? Pero Claro. no hace falta el último modelo. El último modelo ya lo tendrás cuando hagas películas de alto presupuesto, ¿no? Igual y te estrellas con un auto último modelo y de gran potencia, ¿no? Bueno, a ver, yo creo, ya te digo, Empezando así. yo prefiero aprender a conducir con un coche que tiene, digamos, muchas más dificultades porque aprenderé más. Me Claro, claro. costará, en cambio, un coche automático que todo funciona, que tal, y bueno, el día que coges uno que no es así, ese día, Claro, bueno, te las pasas mal, ¿no? claro, claro. Entonces, no, yo no digo que tengamos que dar mal material, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no puedes basar el aprendizaje en el material, Claro. ¿no? Porque eso me parece un error de enfoque, ¿no? Que ya Un no error de recuerdo, enfoque. no recuerdo quién fue quien nos dijo esta frase, si fue Isaac Vila o Arnau Valls, que nos decía, pues buen director de foto, cuando las cosas van bien, cualquiera puede serlo. El buen director de foto sale cuando las cosas van mal. Ahí es cuando ya echas mano a todos los conocimientos que tienen, a toda la tecnología, a toda la técnica, perdón, a toda la técnica y a todos los conceptos que necesitas para poder controlar y resolver aquello que te está sucediendo en un rodaje. Estoy de acuerdo en esa frase. Al final, tú cuando estás bajo presión, Sí, cuando las cosas no salen como uno ha previsto, cuando se acaba el tiempo y tienes que resolver 10 planos en 3, y tienes que ser muy rápido mentalmente y no perder los nervios y seguir siendo pues compañero, ahí es donde se nota claro, ese aprendizaje, ¿no? Y esa precariedad de medios que hay en las escuelas, ¿no? Digámoslo así, ayuda a que eso sea posible, ¿no? Porque esa precariedad ha sucedido constantemente en los cortos, ¿no? sí, 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 Entonces, sí. esa experiencia tú la has tenido. Entonces, cuando eso sucede en una realidad profesional, lo único que pasa es que seguramente hay más tensión todavía, ¿no? Porque, lógicamente, estás en un entorno profesional, hay dinero, hay sueldos, hay productores, pero el hecho de haberlo vivido en una escuela de otra forma, a otro nivel, te ayuda sin duda a afrontarlo, ¿no? Claro, Y ahí es donde se ve, ¿no? Quién sirve y quién no sirve. Quién claro. está capacitado para ser un líder, ¿no? Un director de fotografía que sabe tomar las decisiones adecuadas en el momento crítico y quién, pues lógicamente ahí no da la talla y claramente pues no sirve para según qué cosas, ¿no? Claro. Que bueno, dicho sea de paso, también para quienes nos están escuchando, el equipo que hay en la SCAC es vasto y suficiente y además siempre están en búsqueda de tener lo necesario para poder estar a la altura y a las necesidades de la industria. Que en este sentido, tú ahora como coordinador y parte de la SCAC, tengo entendido que fundaste y creaste y estás gestionando una sala de corrección de color con características especiales. ¿Qué resuelve esta Correcto. sala? ¿Qué busca? Pues mira, esta sala para mí yo te diría que la incorporación más importante que hemos hecho en los 20 años que llevamos de escuela, ¿no? Wow. A nivel de dirección de fotografía. Sí, sí, claro, claro. Porque
nosotros, la escuela nunca ha tenido, desde la época fotoquímica, no había opción de tener un laboratorio, ¿no? Porque era película, Sí. entonces... la postproducción siempre se ha hecho en laboratorio, ¿no? La corrección de color, las copias, el revelado, todo eso, ¿no? Cuando llega el digital, ¿no? En el 2007 aproximadamente y el 2011 sucede el cambio digital analógico. Ujú. A partir de ese momento la corrección de color empieza a tener una importancia muy grande en todo el proceso, digamos, de producción, ¿no? Totalmente. Y el director de fotografía empieza a tener las herramientas en un portátil para poder corregir el color de la imagen, ¿no? Gracias a Sí. softwares como el DaVinci o Premiere o Speedlight o cualquier otro, ¿no? Entonces, yo como coordinador veo la necesidad en un momento dado de incorporar ese laboratorio en la escuela para que el alumno SCAC no tenga que ir a hacer ese proceso a un laboratorio externo, Claro. ¿vale? Donde el límite de tiempo es muy ajustado, donde el alumno llega con un miedo escénico importante, Sí. ¿vale? Porque tienes adelante un colorista profesional que seguramente pues te va a intimidar, ¿no? Aunque él quiera con toda su buena voluntad ayudarte, pero te puede intimidar Ujú, ujú. y donde el factor tiempo es crucial porque estás pagando una sala que vale un dineral Sí. y tienes un día para Sí. hacer todo el trabajo, Sí, ¿no? sí, sí. La sala de color de la escuela es exactamente igual que cualquier sala que puedas encontrar en la industria, tiene los mismos estándares, ¿vale? Wow. Exactamente los mismos, pero además la ventaja de que el alumno está en casa, ¿no? Con lo cual tú haces esa corrección de color con un colorista que es nuestro, digamos, es profesional, pero es de nuestra escuela, Sí. y no tienes una presión de tiempo como la podrías tener en un laboratorio externo donde se paga para que tú vayas, ¿no? Como, digamos, culminación de un proyecto, Sí, ¿no? claro. Entonces, eso para mí es algo vital, ¿no? Que el alumno pueda chequear las pruebas, puedan visionar los cortes de montaje, puedan hacer el color en la sala de proyección. Eso es algo que no se daba en la escuela. Sí, no, no, no. Y para mí esa incorporación ha sido fundamental, ¿no? En el aprendizaje, en tener ya todos los elementos del aprendizaje en la escuela, en no tener que pedir permiso al laboratorio para ir, ¿no? Claro. En ir cuando reservamos, vamos, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, eso para mí ha sido un salto hacia adelante muy, muy, muy grande. Y estamos, yo particularmente, porque, bueno, he estado involucrado en todo esto, está claro, ¿no? Pero me siento muy orgulloso de haberlo atado a la escuela, ¿no? Es algo que si hubiéramos tenido en su momento, hubiéramos apreciado muchísimo, ¿no? Claro. Poder ver una y otra vez nuestras pruebas de cámara, ¿no? En proyección, sacar nuestras conclusiones, hablar, hacer un coloquio con el profesor ahí, con el material en vivo, ¿no? Sí. Hasta que eso no sucedió, lo hacíamos en un monitor, en un proyector de Sí, vídeo que no sí, sí, estaba sí. calibrado. Y todo eso no era, digamos, definitivo. Entonces, para mí, el hecho de poder hacerlo ahora a ese nivel marca una diferencia. Marca una diferencia entre una escuela y una escuela, Sí. Que tiene digamos, todo el de primer proceso nivel. diseñado, ¿no? Claro, Total. una escuela de primer nivel y una escuela que no es, digamos, que no tiene todas las herramientas. Claro. ¿Vale? No, me encanta, me encanta. Recuerdo en aquella época que íbamos a Deluxe para la cuestión fotoquímica, íbamos a Punto La Pospo, íbamos a otro que se llamaba Blue, no me acuerdo Blue, que fue donde Sí, hice la corrección de sí, color sí, sí. del corto que hicimos ahí. Que de Y hecho, más Blue. y más Blue, exactamente. Nos apoyó ahí Lara Vilanova, fue nuestra colorista. Y pues nada, era un Correcto. proceso padre, pero sí fue muy tenso y fue muy limitado. Y justo como ahora lo mencionas, pues enhorabuena, felicidades, Jordi, por esta incorporación técnica que también efectivamente pues trae muchas oportunidades para que los que están estudiando el máster y el grado pues puedan entender el proceso completo y hacerlo de una forma un poquito más, pues más a los tiempos de una escuela también, que a veces no son los mismos que de la industria. Bien. Correcto. Gracias. Bien, pues Jordi, ahora eso justamente me permite dar el paso a esta cuestión de tu actividad profesional. Yo algo de lo que me sorprendí viendo tu IMDb, tus proyectos que has hecho,
te entraste a la cuestión de la corrección de color, que también supongo que de ahí viene la intención y la idea o de donde surgió aplicar esta sala en la SCAC, pero tú empezaste siendo, pues, obviamente estudiante, director de foto de una película, de un largometraje que se llama Hijo de Caín, y también Hijo de Caín, sí. te sumaste, tuviste una oportunidad que muy pocas personas han tenido y que muchos añoramos, que fue empezar proyectos de la mano de Tomás Pladeval. Sí, ¿Cómo fue yo, esa incorporación? ¿Cómo fue que te involucraste en ese proceso con Tomás? ¿Cómo fue que te acogió Tomás en sus proyectos? bueno, yo tuve la suerte de ser uno de los alumnos de Tomás, de la primera promoción, y tener acceso a él de una forma pues, más continuada, ¿no? Y Ujú. más directa, porque al principio pues, éramos muy pocos, ¿no? Claro. Entonces me beneficié de eso, ¿no? Me beneficié de... Perdón, es que me están escribiendo y me quiero parar esto, pero si paro después no... eh, así, así. Entonces, Sí, bueno, la ventaja es que al ser poquitos, pues bueno, enseguida le pedí para poder ser su meritorio, claro. él aceptó, a partir de ahí hubo buena química, me acogió como ayudante y estuvimos juntos durante 8 años, Wow. ¿no? Hasta que yo ya di el salto definitivamente a director de fotografía, pues Ujú. yo fui su ayudante de cámara y eso me permitió aprender al lado del más grande, ¿no? Sí. Su método pues, sobre todo su método, ¿no? Tomás Sí. tiene un método, ¿no? Súper Que metódico, me aplica. Tomás. Sí, 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 ¿no? A la hora pues de descubrir, de estudiar, de probar, ¿no? Y de trabajar, pues todos somos un poco hijos de Tomás, ¿no? Sí, En sí, ese sí, sentido, totalmente. porque hemos sido alumnos suyos, pero yo me considero alguien que ha tenido ese privilegio de tenerlo como maestro durante 8 o 9 años, ¿no? Claro. Entonces pude ir mucho más allá. Eso me benefició, lógicamente, en todo lo que es mi futuro docente, ¿no? Lo que vino después, el hecho de que yo pueda ahora ser el coordinador de este máster, seguramente es posible o ha sido posible porque yo he sido alumno aventajado de Tomás, Sí, ¿no? Y claro. él me transmitió todo eso, Te pasó la batuta ¿no? De de esa hecho, dirección. yo recuerdo ir a casa de Tomás a buscar los apuntes del máster. Wow. Wow. ¿No? Ese día, pues yo noté un peso encima mío brutal, ¿no? El traspaso, ¿no? Sí, claro. Del máster, lo que llevaba Tomás, ¿no? Yo fui y dije, yo quiero partir de tu legado, ¿no? De Claro. tus enseñanzas y ir poco a poco transformando eso, ¿no? A otro nivel, Y tenía el pero máster claro, súper sistematizado, Tomás, ¿eh? sí, sí, sí. Pero era un máster que se basaba en él, en Sí, el aprendizaje a través de él. claro, Y ese máster pues ya desapareció porque claro. una vez Tomás decide no continuar, ya no es viable hacer un máster de ese tipo, ¿no? Sí, Tan claro. personal, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Entonces hay que transformar ese máster y crearlo de nuevo, reinventarlo con una esencia similar, pero con muchos profesionales distintos, Sí, ¿no? claro. Y ese ha sido mi trabajo. Mi Claro, sí, por trabajo ha supuesto. sido que la calidad no baje, pero se transforme totalmente desde un máster elaborado por una persona histórica en nuestro sector a Sí. un máster en donde pues hay múltiples profesionales, pero el resultado pues es similar, tienes a alumnos muy bien formados, Claro. ¿no? No, no, seguro, seguro. Tenía que dar ese salto, tenía que dar esa evolución, pero pues sí, efectivamente el máster que diseñó Tomás, que estaba súper bien estructurado, pues estaba, como dices, fundamentado con profesionales que eran de su generación, de su época, grandes amigos de él que también nos trataban con mucho cariño y muy bien, y pues ya era, contigo tocó pues dar este paso, esta evolución, ¿no? De hecho, hace poquito tuve una entrevista con Michelle Amado Carpio, que también estudió el máster y que pues le tuvo mucho cariño a Tomás. Y en esa época, en esas fechas, salió el documental de Sombras de Tomás, donde sales tú también dando tu opinión, tus comentarios.
qué maravilloso documental. Me puso la piel de chinita, me trajo muchísimos recuerdos. Y pues nada, si llegas a ver a Tomás algún día de estos, pues mándale un gran abrazo, un gran saludo. Lo extrañamos mucho y lo Lo queremos haré, mucho. lo haré, lo haré. Lo veo a menudo. Lo Sí, veo a menudo, qué de vez bueno. en cuando baja o Ujú, incluso alguna vez he subido a su casa claro. a visitarlo. O sea que Que de hecho, se lo diré de tu parte. muchísimas gracias. Justo lo que decías, él fue también uno de los precursores de esta cuestión. Bueno, no sé si precursor, pero de los grandes, ay, perdón, se me fue la palabra que mencionabas, que da todo de sí, que no se guardaba nada, que nos explicaba todo, que nos enseñaba todos sus documentos, sus papeles, su información, sus técnicas. Yo Y diría que él es el más generoso de todos, generoso, ¿no? perdóname, sí. Porque él enseñó que compartir no era malo, No la perder, ¿no? Que si tú quieres, si tú vas a una escuela a enseñar, tienes que ir con esa mentalidad, ¿no? claro, Por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos porque tus alumnos te lo agradecerán infinitamente, pero después porque vas a crear grandes profesionales, ¿no? Vas a crear claro. profesionales mejores. Colegas también. Y porque esos profesionales no te van a quitar el trabajo, ¿no? Simplemente harán que esa industria sea más fuerte. Sí, totalmente. Entonces, Tomás nos enseñó desde una posición donde, bueno, seguramente se le criticó en su momento, ¿no? Por el hecho de irse a una escuela a enseñar, ¿no? Sí, 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 Pues él, con toda la generosidad del mundo, lo hizo y no se guardó nada en ese momento, ¿no? claro. Y eso no era habitual en la época, no era habitual, ¿no? Órale. Era la época en que los directores de fotografía escondían los diafragmas, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Sí, era la época donde los directores de fotografía no dejaban ir al laboratorio a nadie que no fuera el director y al foquista como mucho, ¿no? Claro. Era esa época, ¿no? Entonces, alguien que decide ir a una escuela y no guardarse nada de todo su aprendizaje, pues hombre, te indica que es muy generoso. ¿Eh? Claro. Era el mago revelando los secretos. Lo es, lo es. Sí, sí, es una persona, bueno, se basaba en el estudio, ¿no? Pero sí, su experiencia era abrumadora, Claro. abrumadora. Sí, y en esa generosidad también se ve en el documental, pues todo el esfuerzo que está haciendo para toda esa información que él ha recopilado durante tantos años esté disponible para la gente en la Filmoteca de Cataluña, a través de los documentos que él ha hecho. Y no sé, digo, me voy a aventurar a decir una tontería, pero igual estaría bueno que en algún momento existiera un libro de toda la experiencia que él adquirió, que él hizo, que no es poca. Sería una enciclopedia, sería un libro, sería una Muy buena, enciclopedia. Jordi. Bueno, Jordi, se me está yendo volando el tiempo. Por favor, háblame de tu experiencia que desarrollaste como estereoscopista en España, como un pionero en la estereoscopía, en el 3D. Tú nos diste, recuerdo, según tengo entendido, fue la primera vez que en el máster se daba ese seminario de una semana completa de estereoscopía que yo aprendí muchísimo, valoré muchísimo y sigo utilizando información de ahí porque aunque el 3D quizá ya bajó un poquito de moda, aún así siguen surgiendo, se siguen haciendo cosas que tienen que ver con el 3D y pues yo lo que aprendí ahí lo sigo aplicando. ¿Cómo surgió esto del 3D contigo? Por casualidad, surgió por casualidad porque a través de Tomás Padevay justamente nos Ujú, propusieron una película en estéreo, ¿no? Para IMAX, para pantallas IMAX. claro, Y a partir de ahí, pues entramos en contacto con un profesional, un estereógrafo canadiense que era muy reconocido en el mundo del cine y era de los pocos en el mundo que sabía hacer estéreo para cine. wow, Y entonces, pues claro, tuvimos la suerte una vez más de estar al lado de alguien que no se guardaba los secretos. bien, Y eso me permitió a mí aprender al lado de alguien que era un número uno mundial, ¿no? Y ese aprendizaje me llevó después a ir a Estados Unidos, a aprender estéreo, ¿no? Y aquí en España, de la mano de José María Aragonés, ujú, un sabio también que le gustaba el estéreo desde los años 80, pues entre todos, ¿no? Fuimos aprendiendo probando cosas, mejorando cosas, resolviendo problemas, hasta pues poder hacer películas o incluso pues workshops en una sí, escuela de estereoscopía, ¿no? Y bueno, fue un periodo apasionante, ¿no? Un periodo
que duró unos años, hubo una explosión estéreo en el mundo, ¿no? Y esos años pues nos lo pasamos muy bien. Rodamos muchas cosas, aprendimos mucho, jugamos mucho, descubrimos también mucho, ¿no? Y el estéreo, como tú dices, llegó un momento en que se abusó de él, ¿no? Sí. Narrativamente se dejaron de hacer buenas historias para hacer malos trucos, ¿no? Ándale, justo. Y eso la gente, pues el espectador no es tonto, ¿no? El espectador es alguien que necesita, pues bueno, cierta, sobre todo la historia, ¿no? En el cine tú sabes que si no tienes una buena historia no tienes nada, ¿no? Y Claro. entonces, al final, se apostó por un 3D muy comercial, donde la historia pues no tenía demasiada relevancia y eso acabó perjudicando a ese desarrollo Ujú. hasta dejarlo, digamos, residualmente, ¿no? Claro. Eh, yo tengo la teoría de que el 3D digamos, va apareciendo y desapareciendo, ¿no? Sí. Ha sucedido siempre en la historia y dentro de unos años, seguramente cuando esta moda que vivimos hace 10 años se haya olvidado, volverá. Sí, Volverá de claro. otra También con el manera, ¿no? desarrollo de la Volverá a haber, tecnología, ¿no? sí, o una tecnología de una pantalla sin gafas, Justo. o un auto estéreo, o alguna cosa de Sí, esas, porque siempre ha sido así, sí. ¿no? Porque la imagen en 3 dimensiones, la imagen en volumen, es mejor que la imagen en 2D. Sí. ¿Sabes dónde Eh, disfruté por- mucho el 3D? Hace poco, bueno, me compré estas gafas de VR, de los MetaQuest, y bueno, disfrutando ahí de todo esto, encontré un espacio donde se podían ver películas en 3D, vi Avatar, y se veía impresionante. Lo disfruté mucho más con las gafas que, por ejemplo, pues en una televisión 3D con unas lentillas estereoscópicas. Ahí sí es mucho más inmersivo. Entonces, como dices, claro, seguramente volverá a retomar, volverá a llegar. Y la tecnología para crearlo será la misma. La lógica, pues, de las cámaras con la separación, la profundidad. eso no va a cambiar, ¿no? La manera en que nosotros veremos el 3D no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la tecnología que lo hará posible, ¿no? Exacto, exacto. Lo hará más simple, más fácil, más asequible, más cómodo, si tú quieres, ¿no? Y cuando eso sea, volverá. Totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, ya te digo, yo no sé si ya voy a estar dispuesto o no para hacerlo, ¿no? Pero sí que tengo muy claro que esto siempre ha sido así y Sí. que va a volver a ser así. Bien, bien. Súper bien, súper bien, súper interesante. Pues en este sentido, Jordi, pues hay muchísimas cosas más que platicar contigo. No estaba preparado a que nos extendiéramos tanto en los temas anteriores, pero la verdad es que lo he disfrutado muchísimo. Y ya para ir cerrando, Jordi, me gustaría hacerte como algunas preguntitas que ya son como parte del podcast, que son como tradición del podcast. Y una pregunta, pues, importante para mí y para nosotros es, ¿a ti te gusta ser estudiante? A mí me encanta ser estudiante. Me gusta más que ser, o sea, solo hay una cosa que me guste más que ser profesor, es ser estudiante. Guay. Cuando soy estudiante, que lo soy todavía porque hago cursos y yo estoy aprendiendo cada día. Que eso te iba a preguntar, ¿cómo te eh, mantienes al día? ¿Qué es lo que exploras? pues constantemente. Bien, Yo siempre estoy leyendo mucho y cuando encuentro un curso que creo que me puede aportar algo que no tengo, lo hago. totalmente. Genial. El último que hice fue con una persona que se llama Eddie Wallner, argentino, Ujú. vía online, sobre la teoría del color, y era maravilloso. Aprendí muchísimo, ¿no? O sea que como estudiante lo disfruto todavía más porque no tengo la responsabilidad de enseñar en ese momento. Claro, claro. Entonces, estoy disfrutando del aprendizaje, ¿no? Y entonces selecciono muy bien, eso sí, como Ujú. tengo la experiencia, veo rápidamente si eso me puede aportar, ¿no? Y en el caso este que te contaba, pues tuve muy claro que me aportaría muchas cosas, como así fue, ¿no? Guay. Entonces lo disfruto muchísimo. Guay, guay. Sí, que ahí es un tema que me va a quedar pendiente explorar contigo. Todo el tema de la corrección de color me parece un mundo fascinante, súper necesario. Ahora ya la película, la fotografía termina de construirse y de diseñarse en la corrección de color y es un tema vastísimo. Y qué chingón que hayas encontrado ese camino, que lo estés explorando y explotando, pero me quedará para otro momento. Antes de terminar con la última pregunta, Jordi, yo quería aprovechar este espacio público para pedirte una disculpa.
tú fuiste la persona allá, el profesional, que en España me invitó a un rodaje. Yo suplí a Ricard Cañellas en un rodaje que tenía que ir contigo para Movistar y Me cometí recuerdo. 2 errores garrafales que ahora yo Así. como profesor digo, pero ¿cómo es posible que me hagan eso? ¿Cómo es posible que suceda? Pues ahí me sucedió. Yo ya había terminado el máster, me llevaste, fui feliz, te lo agradezco muchísimo porque fuiste de las primeras personas que confió en mí para darme trabajo allá. Y un error fue que estábamos en una entrevista, 2 cámaras, yo era responsable de una cámara, te propuse un encuadre, no sé, no me acuerdo, más hacia adelante, más hacia atrás, y no corregí el foco. Y estuvo Ujú. desenfocado mi personaje. Y la otra, que por los rushes de allá regresamos de Madrid y ahí en Barcelona bajamos el material en una locación para una última entrevista y teníamos que bajar el equipo rapidísimo por alguna razón. Y en alguna posición coloqué el equipo mal cerca de la puerta, se resbaló, era una tabla que guardaba los tubos de los quinos y alguien pasó, se resbaló, alguien pasó en ese preciso momento, lo pisó y reventó los quinos. Entonces, eso lo he cargado conmigo durante casi 11 años. Jordi, una disculpa. Bueno, yo te absuelvo en nomine patri. Muchas gracias, ya No puedo me, aco- no descansar. me, no me acordaba, pero en todo caso, si no me acuerdo es que no fue grave, porque si no me acordaría, ¿no? Pero ya digo, las cosas en los rodajes pasan cosas y lo importante al final es que de una forma o de otra el rodaje salga, ¿no? Claro, Funcione y en este caso supongo que no pasó nada, o sea que pero no hay ningún no me problema. volvió a suceder. O sea, fue un gran aprendizaje, fue una vergüenza muy grande que Seguro, pasé y te seguro, agradezco seguro, mucho la seguro. paciencia y también la entereza de que en ese momento no hubo un regaño grave. No fue, o sea, sí fue incómodo, fue grave en ese momento, pero no recibí de ti un malestar. Entonces te agradezco mucho, Muy Jordi. bien. Gracias. Gran maestro siempre, adentro del aula y fuera. Por último, Jordi, en este sentido, que pues el podcast Estudio Cine, ¿cuál sería para ti el nombre de tu taller ideal? Uno que no existe, uno que te encantaría a ti tomar, uno que te daría satisfacción en cuanto al conocimiento, en cuanto a la experiencia de algo que crees que todavía no existe. ¿Cuál crees que sería ese taller? O si existe también, Es, que los tomas. es que yo te diría que eh, si hay algo que yo o que a mí me gustaría hacer, ya lo he hecho. Wow. ¿Sabes? O sea, claro, es que yo tengo la suerte, Edu, de que mi trabajo es hacer eso. O Sí, sí, sea, sí. es pensar qué es lo mejor y hacerlo, ¿no? ¿A quién Me encanta. traigo para dar qué? ¿No? Entonces, llevo años elaborando ese tipo de cosas, ¿no? Yo si quieres te digo el último que he hecho Órale. y que no hacíamos, pero que yo he disfrutado enormemente, ¿no? Y es un taller sensitométrico, ¿no? Digital y fotoquímico, ¿no? Wow, qué Un interesante. taller sensitométrico significa básicamente coger una cámara de cine y una cámara digital de último modelo, una Alexa, Ujú. y ponerlas, crear una escena, montar una escena con un decorador real, Sí. ¿vale? Iluminarlo y rodarlo con una cámara de cine y una cámara digital. Escanear el material negativo y a partir de ahí comparar todo el material fílmico con el material digital, ¿no? En sus diferentes exposiciones a la luz, ¿no? Y ver cómo responden los diferentes materiales en una pantalla de cine como lo que vemos nosotros. Claro. Eso te permite entender perfectamente cómo reaccionan los dos materiales con los diferentes niveles de luz, los diferentes niveles de contraste, etcétera, etcétera, y con la corrección de color posterior que nosotros aplicamos en la sala, ¿no? Totalmente. Ese es el último taller y ese es un taller que yo había siempre soñado, Me ¿no? Y encanta, me hasta que no encanta. tuve la sala de color o el escáner, ¿no? No ha podido ser. Y este año, pues, ha sido la primera vez que lo hemos hecho. Wow. Pues genial, genial, Jordi Branzuela. Te agradezco muchísimo. Y también reconozco mucho la apertura que tiene la SCAC justamente a estas posibilidades, a estos talleres, a esta búsqueda que experimentó, por ejemplo, en ese momento dar el taller de 3D, ahora con estos que mencionas, que me parecen súper interesantes. Y justamente por esa oportunidad que tuve yo allá, que me dio Aris Lecuona, que me dio la SCAC, que me dio Sergi Casamitjana, Josep Maichens, que me acogió también, era el mexicano.
fue que yo descubrí esta posibilidad de inventar talleres. O sea, justamente le propuse a Aritz en las últimas cosas que hice ahí en la SCAC, fue un taller que hicimos, fue un rodaje con Kiko de la Rica, donde los dos grupos del máster y el grupo, me parece que era el tercer semestre o el tercer año de grado de ahí de la SCAC, donde estaba Félix Elías, fue un rodaje, fue un taller que fue un rodaje de la mano de Kiko de la Rica. Lo amé con locura, quedó padrísimo, estábamos muy contentos. Y a partir de ahí me despertó esta sensibilidad, esa búsqueda de diseñar cursos, de construir la experiencia académica de las personas para poder llevarlos de un punto a otro, para transformarlos. Y pues la verdad sigo en ello. Soy coordinador aquí de una licenciatura y una maestría en Puebla, en una escuela que se llama Cinema, que disfruto muchísimo, que igual me dan la apertura de crear más cursos y talleres. Y pues me reconozco, te veo un espejo en ti, Jordi. Qué privilegio y qué gusto que seas el director de máster de la SCAC. Y pues enhorabuena, que siga habiendo mucha más gente estudiando cine, aprendiendo a hacer cine y triunfando en la industria como todos los de la SCAC. Eso espero y bueno, mientras haya historias que contar, ahí estaremos. Genial, ¿no? Intentando ayudar a quien lo quiere hacer. Súper. Pues ya saben, si voy a poner la liga de la SCAC ahí en la descripción del podcast, de este capítulo. Y pues nada, Jordi, te mandaremos este parchecito que es de Estudio Cine. Es un parche para que tú lo pongas donde tú gustes. Después me pasas tu dirección o te lo mando ahí al SCAC a tu nombre. Y pues llegará en algunos meses, pero pues nada, te lo mandaremos con mucho cariño. Muchísimas gracias por todo, Jordi. A ti. Gracias por invitarme. Estamos en contacto y pues nada, ya saben, síganos en las redes sociales como @EstudioCinePodcast, andamos en todas por ahí y pues pues tengamos más invitados. Gracias, Jordi. Hasta luego.